estamos al aire. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Nos extrañaron la semana pasada porque la semana pasada no pudimos estar con ustedes, pero ya hemos retomado nuestra cita de los jueves en el ciclo de divulgación científica El que busca ciencia encuentra, para seguir conversando sobre interesantes temas científicos. Estamos transmitiendo hasta ahora desde Facebook Live de la Universidad Católica del Maule, facebook.com/UCatólica del Maule, desde la región del Maule para todo Chile y el mundo, esperamos. Ya comienzan a conectarse jóvenes, adultos, muchos estudiantes, niños, niñas, profesores, que lo que buscan es poder comprender más sobre algunos fenómenos naturales, pero en la voz de sus protagonistas, es decir, de los investigadores y comunicadores de la ciencia. Para quienes se han perdido alguna de estas conversaciones anteriores, pueden encontrarlas en el canal de YouTube de la Universidad Católica del Maule. Contarles que esta iniciativa surge desde la Facultad de Ciencias Básicas, con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones, quienes hacen posible esta transmisión semana a semana, y también con el apoyo del proyecto FIT de Formación Inicial Docente. Antes de comenzar de lleno con la interesante charla de hoy, muy rápidamente voy a presentar a quienes semana a semana participamos de estos encuentros. A Nelson Velázquez, que por ahí levanta la mano, y a quien les habla, Sandra Araya, académicos de la Facultad de Ciencias Básicas de la UCM, quienes cada jueves los acompañamos junto a grandes invitados para conversar sobre diversos temas científicos. También quiero agradecer hoy la presencia de Felipe Marín. Hola Felipe, ¿cómo estás? Profesor de Enseñanza General Básica, especialista ahí en las ciencias naturales y académico de la Facultad de Educación, que nos va a acompañar hoy en la conversación posterior a la charla de nuestra gran invitada de hoy, la paleontóloga Karen Moreno, a quien voy a presentar más adelante. Gracias, Karen, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a todos por estar junto a nosotros el día de hoy, y a continuación los dejo con Nelson, quien nos va a comentar sobre el atractivo e interesante tema que hoy nos reúne. Gracias, Sandra. Dicen por ahí que las sociedades deben conocer su pasado para poder construir un futuro, un buen futuro. Ya que, como decía Napoleón Bonaparte, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase se hace especialmente importante en el presente que vivimos como país, presente en que debemos construir una nueva carta de navegación para un mejor futuro. Pero ¿realmente conocemos nuestro pasado? ¿Realmente conocemos nuestra historia? Claro, sabemos que descendemos en mayor o menor medida de algún pueblo que habitaba estas tierras antes de la invasión española o incluso incaica. Changos, alacalufes, huilliches, atacameños o mapuches son nombres de estos pueblos que más de alguna vez hemos escuchado. Pero, ¿son ellos los primeros habitantes de esta tierra? Si nuestra respuesta a esta pregunta es negativa, y estos pueblos no son los primeros habitantes de esta larga y delgada franja de tierra, ¿quiénes fueron los primeros? Son muchas las interrogantes que surgen. ¿Qué estructura social tenían? ¿Patriarcado, matriarcado? ¿Qué comían? ¿Qué fauna los acompañaba? Al ser los primeros habitantes de estas tierras, tuvieron que provenir de algún otro lugar. ¿De dónde vinieron? ¿Y por dónde llegaron? ¿Llegaron en una sola ola migratoria? ¿O a partir de esta gran ola migratoria se formó toda la población americana? Bueno, son muchas las preguntas que surgen de este apasionante tema. Y para conversar de esto y mucho más, hoy nos acompaña una tremenda invitada. Por lo que saquen sus palas, tengan listos el cincel y el pincel, que aquí iniciamos
un viaje a nuestro pasado, un viaje tras nuestras primeras huellas. Gracias, Nelson, por esa presentación del tema tan interesante que nos convoca hoy. Y ahora es el momento de presentar a nuestra gran invitada de hoy, la paleontóloga y bióloga chilena, Karen Moreno, nortina de corazón porque nació en Chuquicamata y amante de los seres vivos, tanto así que estudió Ciencias Biológicas con mención en Zoología en la Universidad Austral de Chile. Desde el inicio de su carrera se ha interesado por estudiar las huellas de distintos seres vivos del pasado, como los dinosaurios y actualmente el hombre, o el antepasado del hombre, actual. Y cruzó el Atlántico en busca de un sueño, convertirse en paleontóloga. Se doctoró en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Bristol en Inglaterra y estuvo algunos años más en Europa y en Australia, en Francia particularmente, perfeccionándose, para luego volver a Chile y maravillarnos con descubrimientos asombrosos como el de la huella humana más antigua de América, del tema del cual nos hablará hoy. Además, es la creadora y hoy directora del Magíster de Paleontología de la Universidad Austral y una entusiasta divulgadora científica, muy interesada en enseñar a niños y adultos sobre la historia de la vida en la Tierra. Gracias, Karen, por estar aquí hoy, por aceptar nuestra invitación, y les recordamos a quienes nos están siguiendo por la transmisión de Facebook Live que desde ya pueden hacer sus preguntas por el chat y luego de la exposición de Karen nosotros se las iremos leyendo a ella para que pueda responderlas. Bienvenida, Karen. Hola, muy buenas tardes, Sandra, Nelson, Felipe y a todos los auditores ahí y personas que están en YouTube y Facebook. Estoy muy encantada con esta oportunidad de poder llegar a una audiencia nueva. Es una charla que he estado dando con distintas profundidades. Así que espero que les guste la visión que ahora voy a transmitir, que tiene un carisma un poco diferente a las anteriores, a pesar de que la información básica es la misma, la primera huella, como habían mencionado, la más antigua de las Américas, así que de Norteamérica y Sudamérica. Y eso tiene muchas consecuencias. Les voy a compartir pantalla, porque las imágenes van a ayudar muchísimo más a que yo les pueda explicar en qué historia les quiero contar ahora. Tras nuestras primeras huellas, y esa, muy buena la introducción ahí de Nelson, porque tiene una gran visión de cuál es la pregunta filosófica más importante que nos hacemos como seres humanos: ¿de dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? ¿Cierto? Bien, ahí se cambia. Hay un comienzo que quiero destacar, que en este momento en biología es la razón fundamental por la que nosotros explicamos cómo se relacionan los distintos seres vivos. Este libro, que fue publicado en 1859, un 24 de noviembre, habla sobre el origen de las especies. Me voy a ir lejos, no solamente a los humanos, ¿ya? Porque yo estudio paleontología y es de tiempos muy, muy profundos en la historia de la vida en la Tierra. Así que voy a tratar de dar un contexto rapidito, así, de ese tiempo profundo. El origen de las especies por medio de la selección natural, la preservación de las razas, hablaban de razas en ese tiempo, favorecidas por la lucha por la existencia. Este libro es fundamental en biología por todas las teorías que ahora han sido complementadas, y hay algunas modificaciones de la primera postulación, pero es el corazón de la biología y cómo entendemos nosotros el desarrollo de esta ciencia. Pero les quiero destacar algo para que se sientan chilenos orgullosos y habitantes de Latinoamérica orgullosos de tener una estructura y un territorio que es capaz de generar ideas que impactan mundialmente. En la primera página, aquí tengo un extracto
traducido por mí misma, del origen de las especies, ¿ya? Y en la primera página, Darwin escribe: cuando estaba como naturalista a bordo del HMS Beagle, buque de la Marina Real, me impresionaron mucho ciertos hechos que se presentan en la distribución geográfica de los seres vivos que viven en América del Sur y en las relaciones geológicas entre los habitantes actuales y los pasados, ojo, los fósiles, de aquel continente. Estos hechos, como se verá en los últimos capítulos de este libro, ¿ya? Hay mucho para leer ahí, parecían dar alguna luz sobre el origen de las especies, este misterio de los misterios, como lo ha llamado uno de nuestros mayores filósofos. Ideas principales. Los seres vivos, toda esta diversidad que tenemos entre desiertos como el de Atacama, la selva de Amazonas, la zona de los archipiélagos, dan una diversidad, un ambiente de diversidad para una diversificación de las especies que impactó a Darwin, y lo mismo su geología. Él sintió un terremoto aquí en Chile, él vio los fósiles chilenos, y de esa forma, en su primera frase del libro más famoso en biología, destaca su valor. Chile tiene mucho que dar en este aspecto todavía, y fue denotado por Darwin desde sus primeras palabras. El misterio de los misterios es la pregunta más importante de todas: ¿de dónde venimos? ¿Cierto? La idea es averiguar de dónde venimos. Yo no tengo aquí una respuesta. Es una investigación que puede llegar hasta los 4.500, incluso 4.600 millones de años, ya redondeando más o menos cuánto tendría toda la historia de la vida en la Tierra. Las capas de sedimento, como si fueran las capas de una torta, desde abajo hacia arriba, lo más antiguo es lo de abajo y lo más nuevo lo de arriba. Ahí se ven los pies de la persona que está caminando en las últimas capitas. Van registrando la evidencia de los distintos organismos que habitaron nuestro planeta. Ese es el interés de la paleontología. Les voy a hablar de un sitio especial. No es tan profundo en la historia de la vida en la Tierra. Es un sitio que se encontró en Osorno, en una localidad dentro de Osorno, que se llama Pilauco, en donde hay un río, el río Damas, que al lado de una casa, ven, ahí está la casa y aquí está la excavación, se encontraron estas evidencias guardadas en los sedimentos. Y estas datan de unos 15.000 años de antigüedad. ¿Ya? No vamos a hablar de millones de años en este caso. Ahí, para que vean bien, esta es la villa Los Notros, es Pilauco, y aquí donde está la P roja es el sitio donde se empezó a excavar en el 2007 de forma sistemática, porque cuando se construyó esa villa, cuando estaban viendo lo de las fundaciones de la casa que estaba ubicada ahí, se empezaron a encontrar con fósiles. Eso fue en los años 80. Entonces, recién en el 2007 hubo excavaciones sistemáticas, profesionales, que pudieron recuperar ejemplos como estas semillas de yeuque horadadas, como esta vértebra atlas, que es la primera cervical, la primera del cuello, que es del estegomastodón, que se llama popularmente gonfoterio o mastodonte. Son los que habitaron en este sector hace 15.000 años, y ahí está, justo ahí al medio, y ahí se ve de hecho las fundaciones de la casa que iban a hacer, y cuando se empezó a profundizar mucho más esta excavación, empezó a aparecer huesos de muchas especies. Hay un trozo de cráneo de un chingue, de una mofeta, hay muelas de caballos, y toda una diversidad de fauna como la que ven aquí reconstruida en vivo por una reconstrucción artística, en donde hay evidencias de pudú, de castores, ahí está el chingue que había mostrado, hay un roedor, hay caballo,
hay cenartros como, por ejemplo, el milodón, aquí está el estegomastodón, hay insectos, o sea, hay una cápsula del tiempo guardada registrando toda la información sobre cómo era ese ambiente y quiénes vivían ahí desde hace 15.000 años atrás, 15.000, 16.000, depende de la fecha, porque el registro tiene un rango, se va registrando a medida que las capitas van guardando estos materiales. En este lugar encontramos, aquí ven que hay unas cuadrículas, unas líneas. Bien, esto se hace para ubicarse en el espacio de la excavación. Entonces hay una cuadrícula AD, AC, 14, 15, y así yo puedo ir viendo y mapeando cada uno de los elementos que van apareciendo en esta excavación, que de a poquito va bajando, va profundizándose. En este nivel se encontró un cráneo, eso es lo que está dibujado ahí, es un trozo de cráneo. Ya hay una vértebra por debajo, hay costillas, estos son ejemplos, pero es bastante más, hay bastante más material por cada planta que uno va revisando. Ahí hay una tibia, una vértebra, y aquí encerrado en rojo van a ver que hay la impresión de una ignita. Ignita es el nombre con C, no con G. Ignito sería como ígneo, de roca volcánica, nada que ver. Esto es ignita con C, y se refiere a la evidencia de la caminata, la evidencia de la presencia de algún animal. No está el cuerpo humano, en este caso, es la huella humana que les voy a presentar, no está el cuerpo del ser humano, pero dejó la impresión de su pie en el sedimento. Eso es lo que sabemos ahora, pero inicialmente era muy confuso, porque ¿cómo habían tantos huesos y una sola huella? ¿Por qué no había más huellas? Y en ciencia es así, uno empieza a generar un montón más de preguntas que de respuestas, y entonces se nos ocurrió un protocolo, una metodología para poder empezar a responder estas preguntas. ¿Era efectivamente una huella o era simplemente un hoyo ahí que teníamos en el, que era algo, un artefacto de lo que estábamos viendo? Bien, hablando de artefactos, al lado de esta impresión de huella, habían esto que aparece como redondelitas y cuadraditos en rojo oscuro. Son en realidad materiales líticos de artefactos, o sea, de herramientas con algún tipo de trabajo, con algún borde tallado, que están bastante concentrados cerca de esta huella. Entonces dijimos, puede que sea humano, porque uno siempre duda, en ciencia no hay que creer, hay que comprobar, entonces tenemos que encontrar las pruebas. Una parece indicar que está cerca de un sitio en donde se trabajaron herramientas líticas. Y ahí está la reconstrucción del Gonfoterio, que está de hecho cerca del sitio de excavación y en un parque, en el Parque Chuyaca, en Osorno, porque se convirtió en todo en un lugar de atractivo turístico. Ya les voy a mostrar eso, qué es lo que hay de atractivo turístico, porque todos pueden ver estos fósiles en el museo, bueno, en la medida en que la pandemia también nos permita visitar este tipo de lugares. Bien, aquí está la huella, se las presento. Esta fue encontrada el 20 de diciembre del 2010. Nos demoramos 10 años en publicar esto, porque estábamos tan llenos de preguntas y necesitábamos tanta información para poder estar seguros de lo que estábamos diciendo, que no podía ser de un día para otro. La ciencia demora, y a veces los proyectos son más cortos que lo que uno necesita hacer. Entonces hay que generar los proyectos también que financian esos estudios, y eso demora aún más las cosas, y sobre todo ahora en tiempos en que, bueno, en Chile la ciencia no hay mucho financiamiento para ciencia, así que estamos no con muchas facilidades de trabajo. Bien, aquí está la huella, los guío un poquito. Aquí está el talón, va hacia la parte externa del pie. Aquí estarían los dedos, no se ve los dedos laterales, los pequeñitos, ya el dedo pequeño estaría como por acá. No se ven uno a uno,
Y esa fue una de las dudas, ¿por qué no estamos viendo cada uno de los dedos si es que es una huella? Y aquí se ve una estructura larga que podemos interpretar como la huella del dedo gordo, ¿ya? Del pie. Y aquí había un montículo, y esa es también otra duda. ¿Por qué había un montículo dentro de esta estructura? Aquí estaría el arco plantar. Por lo menos morfológicamente había alguna consecuencia, alguna lógica en esto. Y Leonora Salvadores es una excavadora muy acuciosa. Yo creo que es la única que podría haber detectado la diferencia de la consistencia del sustrato que estaba arriba, que era muy blando, y de repente chocó en esta superficie que está más litificada, más dura, más endurecida, más como concreto, y que fue lo que limpió suavemente con herramientas muy finas. Gracias a Leonora, que tiene una gran sensibilidad de excavación, así que no cualquier persona encuentra esto. Quizá hay muchos más registros, pero necesitamos más gente preparada para poder encontrarlo. Bien, aquí está la huella, es la misma foto, está en blanco y negro, un poco explicando cuál es la parte lateral, cuál es la parte de adentro, que es la medial, donde está el arco plantar, donde está la parte de atrás del pie, los dedos están por aquí, y aquí está el promontorio ese que les indicaba, que tiene unos 2 centímetros de elevación. Aquí lo que explica es los cortes como que si fueran cuchillos que van cortando, y uno puede dibujar cuál es la diferencia de altura entre la parte baja de la huella y la parte de arriba, para que tengan una concepción como en 3 dimensiones de qué es lo que se trata esto. Ahí está, bueno, una ayudita así bien tosca, porque la hice yo a mano ahora, para que se viera un poco mejor, como es en blanco y negro. Bueno, ahí ayuda un poco a ver cuál es la forma de esta huella en su periferia. Estas estrellitas que estoy poniendo ahí es por indicar dónde está este promontorio que nos interesa investigar, porque no lo podemos explicar por caminar. De hecho, un momento dijimos hoy, como había una piedra y se pegó en el pie, entonces, en los dedos. Bueno, resulta que hicimos experimentos con humanos actuales, porque los humanos en el Pleistoceno no han cambiado anatómicamente con respecto a lo que somos hoy en día. Los pies son los mismos, ¿ya? Entonces hicimos experimentos con algunos voluntarios que dejaron huellas en barro de distintas consistencias. Primero sin mucha agua, después con un poco más de humedad, y después bien colmatado. Y si se fijan así, no sé si alcanzan a ver, que ahí hay una estrellita. Esa es la misma estrellita del promontorio. Quiere decir que cuando está colmatado, tendemos a encontrar esta estructura al medio del pie. ¿Por qué? Analizando la forma en que se mueve el pie cuando está en estratos húmedos, con mucha materia orgánica que pega, que es pegajosa, resulta que los dedos de adelante actúan como que si fuera una pala. Y al deslizarse, porque se queda como pegado el pie, entonces al deslizarse hacia adelante, hace que después este trozo que levantaron los dedos se caiga nuevamente a la huella y rellene y arme ese cototito ahí que yo les mostraba en la huella humana. Entonces tenemos un mecanismo probable con el que podemos armar esa morfología de huella. Está también otras si quieren, hay muchas más otras características, pero esta es la principal que nos hacía más dudar de que fuera una huella, y lo pudimos explicar gracias a la experimentación actualista. Ahí está nuestro promontorio, la estrellita esa que veíamos en la huella original. Bien, esto se convirtió en una publicación recién en el 2019, así que 9 años más tarde, y fue un trabajo colaborativo entre las personas que hicieron la datación de los distintos
estratos. Mario Pino es el director del proyecto de excavación desde el 2007, Juan Enrique Bostelman vio la parte taxonomía de las huellas, Cintia hizo la experimentación, fue una tesista, y Jimena, arqueóloga, que vio toda la parte de contextualización de los elementos líticos que estaban alrededor de esta huella. Así que hay mucho más. Ahí está la cita, a cualquier persona que lo pida le puedo dar una copia. Bien, entonces nos imaginamos un ambiente así, una persona caminando, dejando el registro entre los huesos y seguramente también armando estas herramientas para poder sacar carne. Aquí la gente no estaba viviendo en el lugar, sino que estaba yendo a colectar elementos, a lo mejor las defensas, a lo mejor algunos elementos de hueso para construcción o para percusión. Bien, todos los fósiles que han salido de este sitio de excavación pueden ser vistos en el Museo Pleistocénico de Osorno, el Parque Chuyaca, que fue inaugurado en 2017. Así que ha sido un gran logro para tener esta comunicación hacia todas las personas, que todas las personas puedan ver esto. Si se dan cuenta, aquí hay una escápula, que es un hueso de aquí del hombro. Esta mide más de 1 metro. ¿Ya? Es bastante impresionante ver estos huesos grandes de la megafauna y todos los otros fósiles que se encontraron contextualizados a estos primeros humanos. Ahí está la primera huella, también se puede ver, fue extraída del sitio original, porque si no ya se habría destruido con la lluvia y la intemperie, así que puede ser vista en una de las vitrinas de este museo. Bien, ¿cómo es que tenemos una huella de más de 15.000 años en un lugar en donde no se esperaba? ¿Ya? No se esperaba tener esta huella tan antigua, porque incluso en Norteamérica no hay registros, o no había registros, ahora están empezando a aparecer, no había registros sobre presencia humana antes de los 12.000 años. Porque están estas grandes glaciaciones que en ese tiempo estaban presentes, cubriendo gran parte del territorio, como que si fuera una segunda Antártica, pero en la parte superior, que no permite tener el registro de las herramientas, la agricultura o de la cultura. Así que no hay evidencias de la presencia de humanos a 15.000 años en Norteamérica. La más antigua está aquí en Chile y es esa huella, y son esas herramientas líticas. Así que tenemos un lugar muy, muy valioso que está aportando a la ciencia mundial y que necesita muchísimo más desarrollo. Habían amplias extensiones de glaciares y por lo tanto la teoría sobre migración desde el estrecho de Bering solamente permitía que hacia los 12.000 años y máximo 13.000 años podría haber habido la migración de una cultura que se llama Clovis, que hace unas flechas muy, muy elaboradas, entonces son muy fáciles de identificar en el registro, pero aparecen a partir de los 12.000 años, incluso en Norteamérica. Entonces, ¿cómo es que tenemos 4.000 años antes que los norteamericanos la evidencia de la presencia de humanos acá? Bien, estos datos de Pilauco vienen a complementar un estudio que es mucho más antiguo y que hasta hace poco era el único que estaba sosteniendo que había presencia de humanos antes de la era Clovis. Por lo menos 14.500 años, pero hay capas que recientemente, ahora en el 2017, habían publicado que podría llegar hasta los 18.500 años, o sea, podríamos ser mucho más antiguos en las Américas. Este sitio queda cerca de Puerto Montt, ahí, Monteverde. No es un lugar que se pueda visitar actualmente, ahí hay todas razones políticas y culturales por eso. Podemos hablar de eso también en las preguntas.
Y la evidencia era esto, ¿ven? Aquí está la excavación por planta, esto que se ve como una U con una zona central, es en realidad los bordes de un toldo, en donde estaba cubierto por piel y podía habitar la gente. Entonces este es un lugar, un sitio habitacional, en donde se encontraron los toldos, donde estaban las fogatas, donde guardaban las papas, donde guardaban las hierbas medicinales. O sea, es un sitio muy, muy completo, no tiene esqueletos. Y por eso la huella se presenta como una evidencia un poco más cercana al contacto del ser humano que estas herramientas y los toldos y las distintas evidencias arqueológicas. En Monteverde también hay huellas. Están estas huellas más pequeñas, de unos 12 centímetros en promedio, que fueron encontradas y parecen no tener diferenciación entre los dedos y por lo tanto podrían tener algún tipo de calzado. Pero falta estudio porque esto recién empieza. Las huellas necesitan de experimentación, necesitan de todo un estudio estratigráfico de cómo van estas capas que van guardando esta evidencia. Y estamos recién empezando, a pesar de que esto es de 1975, ha tenido que luchar esta idea en contra de la hipótesis de que los Clovis fueron los que ingresaron a Sudamérica, que en realidad pocos científicos se han atrevido a buscar en periodos más antiguos que 12.000 años. Y por eso estamos un poco estancados en lo que es el paradigma de que los Clovis tienen que haber estado primero. Tenemos buenas noticias. Hay una nueva huella que se descubrió en capas un poco superiores, un metro más arriba de la planta en donde estaba esta huella grande, que tiene 27 centímetros. Esta tiene 13 centímetros. Está ahí, yo estoy con una maquinita escaneándola en 3 dimensiones. Así que tenemos el modelo en 3 dimensiones aquí en el computador, marcando las distintas. No está completamente excavada, porque vamos a esperar a que se seque. En este momento ya el 2019 la sacamos del sitio original porque se está volviendo con algas y todo. Para poder preservarla teníamos que sacarla, y ahora tenemos que esperar que se seque muy muy lentamente para poder reabrir esta caja de sorpresas y estudiar la huella en detalle. Así que tendremos noticias en el futuro. Debido a que está un poco más arriba en estos estratos, tiene aproximadamente 1000 años menos que la huella inicialmente publicada, pero todavía no nos llegan las dataciones de carbono 14, que demoran 1 año en salir. Si la ciencia no es rápida, hay que esperar los procesos y los financiamientos. Aquí con rojo estoy mostrando un lugar en donde el dedo arrastró hacia adelante, que es la misma prolongación que vemos en el dedo gordo que se veía en la otra huella. Así que también corresponde a este mecanismo de caminata en estratos más densos. Es lo que le pasaría a cualquier persona que camina en barro muy, muy pegajoso. Bien, tenemos muchas tareas con esto. ¿Qué pasa con la evolución, ¿ya? Del hombre en general y cómo ha caminado? Ese tipo de datos se pueden recuperar. ¿Cuál es el ambiente en que vivían? ¿Cuánto frío hacían? ¿Qué comida colectaban? ¿Qué es lo que había en su ambiente? La interacción del sustrato y el pie, que es algo que nosotros actualmente podemos vivir y experimentar, así que es algo que tiene una gran línea de investigación en ese campo, que podrían realizar kinesiólogos y distintos biomecánicos, ingenieros también, porque es la interacción entre un medio y un organismo.
sobre comportamiento. ¿Por qué estaban caminando ahí? Si es que ocupaban calzado. Parece que la primera huella no tenía calzado, pero en Monteverde parece que sí. Esa pregunta todavía nos falta más detalles para poder resolverla. Bien, me interesa muchísimo conocer qué es lo que quieren preguntar. Aquí hay muchas aristas que se pueden conversar. Lo que queda claro es que hay que buscar muchísimo más y vamos a encontrar ciencia. Chile es un lugar, un foco especial para ver observar tanto las migraciones humanas como la evolución de los seres vivos desde hace 4.000 millones de años aquí en el planeta. Y necesitamos a más personas trabajando en estos temas porque hay mucho por hacer y la paleontología es una disciplina que es muy joven en este momento en nuestro país. En otros lugares como Argentina ya llevan más de 100 años, casi 200 años trabajando en estos temas. Nosotros somos una comunidad muy pequeña, habemos alrededor de 40 especialistas en paleontología en todo el país en este momento, y necesitamos más, así que todos los que les gusten los fósiles, piénsenlo seriamente, sí se puede ser paleontólogo y sí se puede vivir de esto. Así que el que busca ciencia encuentra, y les agradezco mucho y dejo ahora la palabra a ustedes para que podamos dialogar. Muchas gracias, Karen, por tu interesantísima y entretenida presentación donde nos has mostrado un poco cómo se realiza este trabajo de los paleontólogos y en particular el trabajo que has realizado tú y tu equipo en el sur, en Pilauco y también en Monteverde. Así que muchas gracias por eso. Dejamos abierta entonces ahora la conversación. A quienes nos siguen por Facebook Live pueden hacer sus preguntas, ya hay varias preguntas que han hecho durante la presentación. Y tal vez comenzar con Felipe, que es nuestro panelista invitado y que él podría abrir los fuegos en esta conversación. Ok. Karen, para mí maravillosa la presentación sobre tu disciplina, sobre tu trabajo, sobre lo que te motiva, ¿cierto? Estas motivaciones científicas, sociales, personales que uno puede percibir detrás de tu trabajo, y especialmente sobre esta cápsula de tiempo que contiene un registro simplemente para mí extraordinario, ¿sí? Para mí que como profesor es algo que ayuda, ¿cierto?, a comprender mucho mejor quiénes somos, como tú mismo dices al inicio, ¿cierto?, quiénes estamos descubriendo quiénes somos. Y el diseño metodológico, ¿cierto?, del trabajo también es interesante, esta forma organizada, ¿cierto?, que para lograr entender las pruebas que vas encontrando en el trayecto de investigación, las preguntas, las hipótesis que surgen, en este caso, por ejemplo, estos 10 años de investigación para entender una prueba, ¿cierto? Y sobre esta huella, ¿cierto?, para poder entender esta huella que marcó tu vida, ¿sí? Y esta disciplina que puede marcar la vida de muchas personas en este país, ¿ya? Entonces, primero te felicito por ello. A mí la verdad es que me deja muy, muy marcado tu forma de presentar, ¿cierto? Y bueno, veo que en el público hay varias preguntas interesantes, bien curiosas, ¿ya? Y eso tal vez lo va a abordar posteriormente Sandra con Nelson, ¿cierto? Por lo tanto, voy a ir directo a una pregunta, ¿cierto?, que me surge como profesor, a modo de reflexión pedagógica, ¿sí? Por ejemplo, en este intento por entender de dónde venimos, quiénes somos hoy, ¿cierto?, y esta posibilidad que tenemos de entender esto, entender quiénes somos y proyectar, ¿cierto?, mucho mejores perspectivas de futuro, surge una pregunta. ¿Qué cambios
o transformaciones o complementos tú sugerirías, ¿cierto?, pensando en la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, ¿sí? ¿Qué observas tú en el sistema educativo? ¿Qué está pasando en el sistema educativo? ¿Qué proyectarías? ¿Qué crees tú que debiera pasar en el sistema educativo, pensándolo desde tu disciplina? Eso. Sí, mira, paleontología es un área que es inminentemente integradora de lo que es geología y biología. O sea, no es una sin la otra, no es posible. Y como somos un área que en realidad integra y ve toda la evolución del planeta desde su origen, y toma toda la información geológica y biológica y la evolución de todos los seres vivos, entonces en realidad es una herramienta, pero fantástica para poder comunicar ciencia a los niños, que les fascinan los dinosaurios, que es un tema que hace volar la imaginación. La imaginación es importante para poder generar hipótesis. Y eso para la ciencia es la forma en que se nutre, se diversifica, crece. Entonces, cada niño o niña nace siendo un científico innato. Pregunta, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Paleontología es eso todo el tiempo, porque es la ciencia en que une por qué estamos aquí, es la pregunta fundamental y todo lo que el recorrido que ha tenido los seres vivos hasta el día de hoy. Entonces, si bien las disciplinas se engranan entre sí, ya genética y las distintas áreas de la ciencia, vulcanología, climatología y todas las ciencias naturales tienen aportes al conocimiento, bueno, porque son ciencias, lógico. Paleontología integra. Y esa integración hace que no seamos súper especialistas. Como me preguntabas un poco cuál es el enfoque que se está dando, se das cuenta, en la educación están tratando de minimizar los contenidos para especializarlos y hacerlos enrailar en que tengan ciertos enfoques que sean prácticos. Por un lado, la gente obviamente tiene que saber hacer cosas. Digamos, en la vida profesional uno tiene que desempeñarse sabiendo cosas, sabiendo cómo cocinar, cómo manejar una máquina, un tractor. O sea, uno tiene que saber hacer cosas. Pero la reflexión que nos hace ser seres humanos tiene que ver con alimentar esa pregunta inicial. Y paleontología tiene una puerta abierta de par en par para capturar la imaginación desde los más pequeños hasta el final de nuestras vidas, imaginando cómo caminaban los dinosaurios, cómo es que existían, cómo es que fueron los primeros anfibios, cómo es que se generaron los primeros pulmones, o por qué tenemos cuello. El cuello lo heredamos de los anfibios, ¿ya? Que recién necesitaban mirar lado a lado porque los peces no pueden hacer eso, lo heredamos de ellos. ¿Por qué tenemos 5 dedos? ¿Por qué tenemos los ojos que tenemos? ¿Cuál es la óptica y dónde se generó la primera vez? Que es bien profundo en la historia, hace 500 millones de años que existen los ojos, ¿ya? Entonces, estamos con paleontología, es una forma de forma emotiva, maravillándose por todos estos seres que han vivido en el pasado y que son rarísimos, porque algunos, los dinosaurios de 40 metros, no los vemos caminando hoy en día en el patio. Solamente tenemos los huesos y podemos solamente imaginarnos y calcular y tratar de inventar alguna forma de conocer qué es lo que podría haber sido. Entonces es un ejercicio intelectual que ocupa todas las ciencias, la química, la física, la mecánica, todas las ciencias, para poder imaginar el pasado.
y esa integración de conceptos nos hace ser capaces de ver visiones más globales. Paleontología fue el área en que primero se supo que existían las extinciones, porque no es algo fácil de ver en la historia humana. Se sabía que habían extinciones porque habían huesos tan grandes que era imposible que esos animales grandes no se hubieran caminando por alguna parte. Entonces la idea de extinción, la idea de catastrofismo, de que existen los grandes temblores, terremotos, de que existen, bueno, muchos eventos que no se han vivido en historia humana, con una profundidad del tiempo mayor, nos ayuda a imaginarnos un mundo diferente y de esa forma visualizarnos hacia el futuro, que es como lo que decía Nelson al principio. Y de esa forma nosotros pensar en una tierra actual sustentable es completamente lógico. Pensar en que el agua no es propiedad del hombre es completamente lógico, porque existe hace mucho, desde el principio de la Tierra. O sea, es ridículo que el humano compre el agua, ¿no? O el territorio. Entonces nos pone en una razón de identidad y de relación con el ambiente, que es con una visión mucho más integradora y menos egoísta hacia como ser humano. Somos un puntito, uno de los últimos puntitos en la evolución de las especies. Y tenemos que respetar toda esta gran historia que ha hecho que nosotros podamos existir aquí. Así que eso, son grandes cosas las que se necesitan y paleontología debería estar en todos los colegios porque sería súper fácil enseñar biomecánica, crecimiento, desarrollo, fascinados calculando dinosaurios. Claro. Felices Está los bien. niños. Y dentro de eso tú mencionaste en algún momento y que en esta área ustedes más que respuestas tenían preguntas. Y vemos en el chat que hay preguntas que tal vez para ti suelen aparecer en exposición tras exposición o charla tras charla. Y hay unas que se repiten mucho, por eso te la quiero leer, porque hay como 2 o 3 que preguntaron lo mismo y ahí se dieron cuenta y hay una conversación ahí entre ellos 3. Y que tiene que ver con cómo se logra mantener una huella que aparentemente está o se produjo en un lugar muy húmedo. Es como, ¿cómo se mantuvo ahí tantos miles de años? Si ese lugar seguramente llovía mucho, ¿cómo ocurre eso? Bueno, para que se preserve, hay dos mecanismos que podemos pensar. Uno es que se haya tapado de forma inmediata un trozo de lodo, porque además estaba poco consolidado, la tapó de una. Y de ahí empezó a taparse. Esto está a la ladera de eso no lo mostré en el mapa, pero hay una colina al lado. Entonces tiene que haber habido un derrumbe que rellenó rápidamente, o sea, está la huella ahí, se tapó inmediato y ya después nadie caminó en ese sector comprimiendo ni modificando. El mismo peso de la Tierra tiene que haber hecho que la huella luzca un poco más plana de lo que fue inicialmente. Es lo que podemos estimar. Ahora, otro mecanismo es que la huella se forme desde dentro. Cuando un animal camina, presiona las capas y las comprime hacia abajo. Y pueden haber varias capas. Entonces hay moldes y submoldes que se generan hacia el interior de la Tierra si es que está lo suficientemente blando como para traspasar distintos niveles. Así que puede que no sea, no creo en este caso porque tenemos ese montoncito de roca que tenemos, de barrito que está rellenando la parte anterior, eso indicaría que es la superficie original por los experimentos que realizamos, pero muchas de las huellas en el registro fósil tienen que ver con moldes que se hicieron de la compresión superficial y que de ahí se repitió, como si fuera cuando uno tira una piedra en el agua y se arman estas ondas de choque. Bueno, lo mismo pasa en la Tierra.
Así que pueden haber múltiples huellas hacia el interior cuando el sedimento es blando y muy colmatado con agua. Nelson, hay por ahí otras preguntas. Sí, para seguir en la misma línea también de... alguien pregunta por ahí sobre la datación, sobre el carbono 14, sobre cómo funciona esto del carbono 14. Bien, el carbono tiene isótopos, o sea, es la misma átomo de carbono, pero tiene una estructura externa de su átomo con menos electrones. Hay un carbono 14 y un carbono 12. El carbono 12 es el más frecuente en la naturaleza, y el carbono 14 como que le cuesta mantenerse con 14 y suele expedir estos electrones que le sobran. Entonces, hay un momento en que todo es carbono 14, hay una proporción de carbono 14 que se va a degradar hacia carbono 12, y eso se puede calcular, es la vida, si la mitad se degradó, se habla de la vida media de ese elemento. Entonces es físico-química, digamos, tenemos el comportamiento atómico de cómo se va degradando las capas superficiales de electrones. Es bien técnico, pero lo que pasa es que esto tiene una velocidad muy regular. Para tiempos bien actuales, así Pleistoceno, yo no suelo trabajar mucho en Pleistoceno, yo me voy más a los millones de años con las huellas de dinosaurios. Y en ese no sirve el carbono 14, sirven otros isótopos como el uranio plomo, arsénico también, y hay otros elementos que tienen vidas medias más largas, entonces sirve para calcular tiempos más profundos. Karen, aquí a mí me gustó mucho esta pregunta, no sé si tiene respuesta o no, pero Oscar Bustos pregunta, ¿una huella permite obtener más información respecto a la marcha y por ende al comportamiento de los seres humanos y en el contexto en que vivían? ¿Nómades o sedentarios, por ejemplo? ¿Se puede establecer eso a través de esa huella o no? ¿Se requiere más información? No, con esa huella no, porque es una sola. Y de hecho, aunque tuviéramos una pista son varias huellas consecutivas, un caminito. Es difícil saber con qué frecuencia lo hacían, porque sería un solo instante. Entonces, ver si es nómade o sedentario, así metodológicamente preferiría estudiar los esqueletos, y en el momento en que existan, hay que seguirlos buscando, hay que buscar la ciencia, hay que encontrar los esqueletos, porque ahí uno podría calcular y ver qué tanta hueso tienen. Alguien sedentario tiene menos desarrollo muscular, entonces hay partes del hueso que se desarrollan menos. Hay todos unos lineamientos que son conocidos para humanos, así que sería fácil de investigar algo así en un esqueleto de un monteverdino o pilauquino fósil, si es que aparece algún día, ojalá. Hay que financiar ese tipo de estudios. Claro. Hay que seguir buscando. ¿Y la huella actualmente dónde está? ¿La sacar? O sea, está en el museo, pero ¿cómo la conservan? ¿Cómo se hace eso? ¿Algún Bueno, líquido? esa pasó bastante tiempo secándose. Entonces, esto es sedimento. Es como secar un bloque de un adobe. ¿Ya? Entonces, lo que hay que cuidar es que no se hagan grietas. La huella sufrió agrietamiento porque no teníamos muy bien las técnicas al principio cuando se rescató la primera vez. Ahora con la segunda huella aprendimos los errores que cometimos y pensamos que está en mejores condiciones. Por eso lo dejamos bien empaquetadita para que se seque lo más lento posible. Es como cuando uno seca greda, si la seca muy rápido se quiebra. Bueno, eso, así que hay algunos pegamentos que se le echa, como el B72, es un polímero que se disuelve en acetona y que tiene
bueno, un pegamento que ocupamos en paleontología que se ocupa con los fósiles y que es totalmente incoloro, entonces no se nota. Sí. Perfecto. Sí, Bien. ¿Sí? sí, que yo quería, a partir de la pregunta que hace Hugo Benítez, dice, hay evidencia de confoterios ahí en Pilauco, pero ya no están. ¿Qué se sabe de la desaparición de estos confoterios? ¿Por qué desaparecieron? ¿Fueron los humanos? Esas son discusiones que todavía se necesita encontrar más pruebas. Aun cuando hay huesos que están como quemados por fogata, marcas de corte en Monteverde sobre todo, o lo ocuparon como material de construcción para los toldos, pero eso no quiere decir que los hayan matado. Uno puede encontrar eso de un animal ya muerto y aprovechar lo que naturalmente provee la naturaleza. Entonces, encontrar la evidencia directa de alta actividad de caza y empujar a una especie, si bien es posible, no tenemos evidencia directa, no se ha encontrado. No hay tantos especímenes completos, parecen, yo siempre digo, los tienen todos machucados a los confoterios. No hay, aquí en Chile no tenemos esqueletos completos, en Argentina hay uno que otro. Parece que los monteverdinos o pilauquenses solían romper los cráneos, no son hipótesis así sin fundamento en realidad, pero porque están todos rotos, puede que sea porque sean débiles. No sé, la verdad es que anatómicamente el cráneo, por ejemplo, ese que se encontró en Pilauco, tiene muchos abscesos. Entonces, no se ha investigado todavía, habría que hacer los cortes de los huesos para ver si es que tiene alguna enfermedad o es senescente. Así que tema para desarrollar hay muchísimo, muchísimo. Es verdad, no están los confoterios, pero los pudús estaban en ese tiempo. Entonces los pudús sobrevivieron a la extinción de la megafauna, pero no por eso van a ser resistentes a la extinción a la que los estamos empujando con los perros salvajes o asilvestrados que están empujando a las poblaciones de pudú a disminuir demasiado. Entonces es como selectivo, si se dan cuenta, no todos murieron. Claro. Y en esa selectividad puede ser caza, puede ser ambiente, enfermedades, son muchos factores. Ahora desde Pilauco, y ahí sí termino, hay una capa a los 12.000 años que ha sido identificada con esférulas, con contenido de elementos que son más bien de cosas del espacio, así como uranio y metales pesados. Entonces, se publicó el mismo año, de hecho, de la huella, la evidencia del impacto de un meteorito también. Ahora el meteorito tiene un impacto local, es difícil que sea mundial, que sea lluvia de meteoritos y ese tipo de cosas todavía están tratando de cuajar, porque la evidencia directa es difícil, no le va a encontrar un meteorito ahí aplastando la cabeza, no es así, extinguir Claro. todo un ecosistema de animales grandes son varios factores, falta investigación. Y Karen, también referido a eso mismo, porque hablaba que hay pocos huesos de confoterios, pero sí hay pudú. Y en estos huesos de pudú, o también en los de confoterios, ¿hay o han podido ver huellas de intervención humana, cortes, algo que indique que hayan sido cazados? La evidencia de pudú es una sola vértebra, es la tercera vértebra cervical.
Tiene el mismo tamaño que los pudús que estaban en el... Entonces, muy poco para saber si estaban. O sea, sabemos que hay pudú, pero ¿cuántos habían? ¿Era una población grande? ¿Eran chicos? ¿Se los comían o no? Hay una vértebra, así que no. De coipo hay más, pero se encuentran los dientes. Habrán ocupado los dientes de collar, por lo menos los agujeritos no los hemos encontrado como para hacer collares, pero hay muchos motivos por los que ese tipo de materiales se concentran, y de hecho los huesos de Confoterio están con muchas marcas, pero hay muchas formas de hacer marcas. También se hace marca con las rayitas que hacen las piedras cuando hay pisoteos, cuando circulan los animales. De hecho, hubo una tesis de pregrado que Mario dirigió, Mario Pino, el doctor Mario Pino, en donde proponía que había mucho pisoteo, porque al acomodarse los elementos de huesos en la tierra, las piedras hacen rayitas en los huesos. Y eso lo hicieron con experimentación también, ¿no? Si Mario tiene ahí una tremenda cantidad de experimentos de ese tipo, porque pusieron huesos de vaca fuera de un establo en donde las vacas entraban y salían todo el tiempo, entonces cómo empujaban los huesos en el barro, y después vieron y compararon las marcas. Y de hecho en Pilauco había muchísimo más actividad de pisoteo que la que ellos pudieron armar en este set experimental. Así que puede que haya circulado mucho animal por ahí, y que las marcas se deban a eso y no solamente al humano. Entonces es difícil aislar factores. Hay que imaginar de qué forma aislar estos factores y enfocándose en lo humano. Y no ha sido fácil, ¿eh? No. Así que es el challenge. Karen, aquí hay otra pregunta, y también era una duda que tenía yo, que es de Jorge Valenzuela, que pregunta cómo se realiza la exploración paleontológica, es decir, ¿cómo llegan a encontrar estos lugares? ¿Se realizan a través de algún instrumental, algún sensor, algún radar que permita detectar fósiles? ¿Cómo llegan ustedes a estos lugares? ¿Cómo logran descubrir Monteverde, después Pilauco? ¿Aparecen? Sí existen, claro, existen radares. Hay esta como que se ve en la película Jurassic Park 1, en que explotan como una bomba en la Tierra y aparece el Velociraptor ahí armadito en una foto. Si bien no es tan exacto como lo que se ve en la película, que es como que se ve entero el animal, existe eso. Pero en paleontología no se ocupa para exploración, porque es algo que tiene un campo de visión muy restringido. Y si uno va a buscar, tiene que buscar a lo ancho. Así, primero hacer una prospección en superficie, entonces uno mira si es que hay un fósil, aunque esté quebrado, o muy poco, alguna evidencia de que hay algún fósil, y de ahí uno podría ver si es que podría haber más bajo la superficie. Ahora tengo que decir que en este momento lo que más está haciendo exploración en el país son las obras de caminos, de construcción de plantas de tensión, de las mineras, de todas estas grandes construcciones que remueven mucho sedimento, y que con todo el boom de proyectos de inversión que hay en el país actualmente, es el principal método de búsqueda de fósiles, no siendo para buscar fósiles. Finalmente, como está en la normativa, tienen que tener a paleontólogos primero viendo si es que se van a encontrar fósiles en esos lugares, y son áreas muy extensas, con transectos, se podría decir, a lo largo de todo el país. Entonces, los científicos, nosotros, en realidad, por supuesto que hay metodologías en donde uno sabe qué tipo de sedimentos son los que podría haber fósiles. Entonces, con un mapa geológico uno puede dirigir los puntos de exploración, pero la verdad es que son mucho más abundantes los hallazgos que se hacen por la gente, como esta construcción que se hizo en Pilauco de esta villa,
Son excavaciones muy amplias y uno como paleontólogo no estaría excavando a 3 metros de profundidad en un lugar en donde en superficie no se ve nada. O sea, sería como andaría excavando en cualquier parte porque no se sabe. Entonces, Claro. es la gente la que encuentra los fósiles y Perfecto. nosotros los estudiamos, pero y ampliamos la búsqueda. Pero Súper. proporcionalmente es más el hallazgo de personas que no son de la disciplina. Y ahí justo había una pregunta que fue al inicio y que tiene que ver con esto. Había una persona, que creo que era Juan Carlos, que decía, hace un par de años encontré un fósil, una monite, en la cordillera. Dice, me llevé algunas muestras a mi casa, hice mal. ¿Qué ocurre si uno se encuentra un fósil? La idea es dejarlo ahí, avisar. Pasa a ser parte del patrimonio nacional y uno Sí. está cometiendo un ilícito. De hecho, es un ilícito por la ley. La ley 17.288 declara que, me lo sé de memoria porque hemos estado revisando la ley, declara que los fósiles son patrimonio del Estado por el solo Ministerio de la Ley. O sea, no necesita ninguna declaratoria, solo por el hecho de ser fósil es del Estado. Y el Estado somos todos los chilenos, chilenas, somos todos, hasta los inmigrantes también, de distintos estados. Entonces, es el Consejo de Monumentos Nacionales el que decide dónde deberían estar guardados estos fósiles. Porque en el país no los tratamos como objetos de decoración, sino que en la ley dice que son protegidos porque son del interés de la ciencia y como una oportunidad extraordinaria de conocer nuestro pasado. Entonces, si está en una mesita de centro, perdemos la oportunidad de conocer cuál es la historia profunda de nuestro país. Entonces, es verdad que no hay tantos paleontólogos como para estudiar todos los fósiles que se podrían encontrar en las casas o en todos los museos, etcétera. Esto es algo que va creciendo de a poco, pero debe existir la oportunidad y para eso la pieza fósil debe ser accesible y debe saberse dónde está. Entonces el Consejo de Monumentos Nacionales es el que vela por el buen cuidado de esa pieza hasta que pueda ser estudiada. Y el Consejo puede decir, tal museo de la universidad, por ejemplo, nosotros en la Universidad Austral tenemos el permiso del Consejo para tener fósiles, pero es el Consejo el que nos da el permiso y nosotros tenemos que rendirles a ellos informes del bienestar de estos materiales, abrírselo a todo investigador que quiera verlo. Hay todo un protocolo que debemos seguir. Ya sabe Juan Carlos. Así que sí es ilegal. Juan Carlos. Sí es ilegal, hay multas. No dije el apellido. Hay hasta penas de cárcel. Pero como Hay hasta esta- penas de cárcel y todo. Chuta. Sí. Como estas confusiones hay muchas. Que por ejemplo, las momias, ¿quiénes estudian las momias? ¿Qué diferencia hay entre arqueología, paleontología? Y eso también se conecta con otra pregunta que hicieron antes, que es, bueno, si uno quiere ser paleontólogo, ¿qué hace? ¿Qué estudia? ¿Dónde estudia? Hay muchas preguntas. Sí. Entonces, ¿qué nos Sí. puedes decir, Karen, Allí para los voy a dejar. duda? Sí. Paleontología es el estudio de los organismos vivos en toda la historia de la Tierra. Así que no está focalizada al hombre, algunos homínidos están dentro de esto, pero es la historia natural. Entonces, cómo se reproducen los organismos, cómo evolucionan, cómo se adaptan a los ambientes, los indicadores ambientales que puedan proporcionar en ese aspecto. Pero es muy diferente de la arqueología que estudia la cultura humana. ¿Ya? Entonces está estudiando cuál es el tipo de economía que tiene, qué tipo de intercambio, de religión, de estatus social,
de cómo construían sus casas, cuál era la migración que tenían o conductas de intercambio con otros pueblos. Entonces, cultura humana. Entonces, es una ciencia social, la arqueología se dedica a cómo los seres humanos nos comportamos, la especie cómo se comporta en sus intercambios y su crecimiento cultural, y paleontología estudia la naturaleza. Entonces, una ciencia natural. Yo no tengo nada que decir sobre momias de Chinchorro o de Egipto, porque eso es todo un desarrollo cultural de cuáles son las técnicas de los ungüentos que le pusieron a las pieles, qué tipo de tejidos hacían, qué colores tenían disponibles, cuál era el intercambio de moluscos. Yo eso lo encuentro interesante como persona, pero no me dedico al estudio de la cultura humana. Por eso puede parecer un poco extraño que yo haya estudiado una huella humana, pero una pisada no es el reflejo de una cultura, Claro. a no ser que tuviéramos varias pisadas y los tuviéramos, no sé, saltando de puntitas, pero incluso así sería algo más bien de habilidades mecánicas, como ser vivo, y no con el aspecto religioso o matriarcal o patriarcal o todas esas cosas que tienen que ver con la construcción social. Así que somos dos ciencias diferentes, ¿eh? Arqueología, ciencia social, y nosotros somos una ciencia natural, para conocer cómo eran la evolución y las adaptaciones de los seres vivos en el tiempo. Perfecto. Bien diferente. Entonces, ya, ¿qué hay que hacer para ser paleontólogo? Exacto. O paleontóloga. Aquí los voy a dejar, con una respuesta muy amplia, porque depende de qué organismo quieran estudiar. Si quieren estudiar la evolución de las bacterias, es muy bueno que sean bioquímicos, ¿ya? Si quieren estudiar la evolución de los mamíferos, zoología, ¿ya? Entonces más bien biología. Adaptaciones, por ejemplo, tengo un estudiante que es kinesiólogo, que debe estarme viendo ahí, así que saludo al Paul. Él estudia el movimiento, cómo es la locomoción en los distintos organismos, incluyendo el humano, como sujeto de estudio natural, no por cultura, sino que cómo funciona el cuerpo humano y el de otros animales terrestres para caminar en distintas superficies. Entonces se puede ser kinesiólogo, se puede ser médico si uno quisiera estudiar el desarrollo de enfermedades óseas en la evolución de los seres vivos, porque el cáncer existe desde hace muchos millones de años, ha sido encontrado por lo menos desde a ver, no sé si es la más antigua, pero tengo conocimiento de cosas de huesos con abscesos cancerígenos desde el Jurásico, así que 150 millones de años, ya como para abstraerse de que solamente los seres humanos tenemos eso, y cómo se desarrollan ese tipo de desórdenes. Así que eso en el aspecto, como en la rama de la biología medicina, y por el área ambiental, para poder interpretar los cambios ambientales en la evolución del planeta, sería mejor geología, porque ahí podría ver cómo los estratos se van comportando en los distintos periodos, cómo los animales están depositados en estos ambientes, la interpretación de las temperaturas a partir de la morfología de las hojas, como un estudio que hace mi colega Ana María Barzúa aquí en la Universidad Austral, que calcula las temperaturas ambientales a partir de la morfología de las hojas y de la distribución del polen fósil también. Así que hay paleobotánica, y en geología sería cuáles son los distintos ambientes, también temperatura, la forma de los valles. Para estudiar huellas también sería bueno ser geólogo, porque es el comportamiento de la roca en relación a presión, y eso es algo que un geólogo o geóloga
hace en su disciplina. Para estudios que tengan que ver con tiempos en donde existen los seres humanos, es muy bueno ser arqueólogo, porque así puede diferenciar entre lo cultural y lo natural. Así que tenemos una amplia gama de profesiones iniciales con las que se podrían meter a paleontología y desarrollar cada una de esas. Por eso no es uno a uno, paleontología es aprender a expandir la mente, no a la cosa reduccionista de cada vez saber sobre la pata izquierda del... que es lo que generalmente se hace en ciencia, que se hace muy especialista en una sola cosita, y los paleontólogos en realidad, bueno, tenemos que ser muchos para expandirnos en las distintas áreas. Claro. Hay distintos caminos para llegar al mismo objetivo. Y en ese sentido, de cómo se llega a ser paleontólogo, y también relacionado con lo que te preguntaba Felipe, hace algunas sesiones atrás estuvimos con el matemático Nicolás Libedinsky, que nos decía, en realidad, enseñar matemática como lo que se está enseñando hoy en día en la enseñanza básica no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es enseñarles a explotar la imaginación a los niños y la creatividad. En ese sentido, en el área de las ciencias, tendría también, sería mucho más lógico enseñar paleontología en la enseñanza básica como método de expansión de la creatividad. No sé qué te parece a ti eso. Sí, de hecho yo mañana voy a realizar un taller, paso el dato, sobre el cálculo de la velocidad de animales terrestres a partir de las huellas. Este estudio se publicó en 1976 por McNeill Alexander, tiene mi edad, créanlo o no, y resulta que calculó la velocidad de las huellas de dinosaurios, pero gracias a eso, es porque es tan general la fórmula que sirve para animales extintos, claro, que es posible utilizarla en cualquier animal terrestre. Perro, gato, humano, cualquiera, porque todos seguimos la ley de la gravedad, que es la que a todos nos restringe en las capacidades de movimiento, y además todos tenemos proporciones de piernas que son geométricamente equivalentes. Entonces, como setear una fórmula que explica el movimiento terrestre. Y eso sirve para kinesiología, de hecho así es como se sabe cómo es caminar normal, porque se calcula. Se aplica en la ciencia espacial, porque así es como saben cuánto se va a demorar el explorador, ¿cómo se llama? La persona que va a caminar en la luna. Claro. El astronauta, eso. Entonces, algo que nació con la imaginación para calcular un dinosaurio, que uno podría decir que es algo tonto, porque, bueno, dinosaurio es algo medio pura imaginación nomás, resulta que actualmente tiene unas aplicaciones en medicina y en ciencia espacial que son fundamentales. Así que no hay que coartar la imaginación, y ahí me atrapo muy fuertemente de esa idea, porque es lo que hace que seamos creativos y podamos expandir el conocimiento. En la medida en que nosotros hacemos una educación que coarta el pensamiento libre, tenemos a gente robot que repite, copia, pega, pero que no es capaz de relacionar y generar nuevas ideas. Así que sí, para mí, paleontología debería ser la línea troncal de la educación en ciencias naturales. Quizá tengo mi camiseta demasiado puesta, pero veo que se puede calcular la velocidad de los dinosaurios, y yo sé que a muchos la fórmula matemática le va a parecer mucho más bonita,
aunque tiene logaritmos y exponenciales, cuando se trata de calcular la velocidad de huellas de un dinosaurio, que simplemente enseñándole así toda tosca y abstracta. básica. Exacto, sin ningún contexto. Mm. O sea, claramente a no formar cajitas, sino que dejar el cerebro en la forma que tiene nomás. Dejarlo fluir. No, a mí en particular, Nelson, me ha llamado mucho la atención esa respuesta y que nos plantea Karen y cómo se ha ido desarrollando también a través de las otras preguntas que hace nuestros auditores, porque finalmente, bueno, en enseñanza básica y enseñanza de las ciencias para el nivel de enseñanza básica, se discute mucho cómo lograr entregar una educación científica interdisciplinar, ¿sí? Que articule varias disciplinas, que articule distintos saberes, que tenga lógica desde el punto de vista transversal, y finalmente nos damos cuenta, las personas que estamos en esta línea, de que cuando enseñamos focalizado, ¿cierto? La biología, la física, la química, etc., cometemos un error desde el punto de vista de cómo se desarrollan, cómo piensan, cómo juegan, cómo se mueven, cómo reflexionan nuestros escolares, niñas y niños. Tienen otra forma mucho más holística de ver el mundo, y finalmente yo creo que tenemos que caminar hacia allá, hacia buscar estas disciplinas que nos permitan ese diálogo de saberes y romper un poco esta tradición de disciplinas tan tubulares o tan focalizadas. Y así que a mí me hace mucho sentido, la estuve escuchando con mucha atención, viendo las preguntas, me gustó mucho las preguntas de los colegas, ¿cierto? En el Facebook, ¿cierto? Y me encantó la forma de cómo la abordó Karen, y sobre todo este tema de que surgen cosas que nos preocupan también a nosotros que somos educadores en primaria, en la primera infancia. Estamos muy preocupados de cómo cómo podemos hacer para modificar el currículum y para atender esta crítica, porque ya la crítica del currículum tradicional, conductista que tenemos, no da para más. O sea, en algún momento Chile tiene que tomar la decisión de transformar la enseñanza y mirarla de forma mucho más interdisciplinar. Incluso en la universidad, yo lo discuto mucho con mis colegas, yo soy de la Facultad de Ciencias de la Educación, Sí. y trabajo constantemente con colegas de la Facultad de Ciencias Básicas, de las distintas disciplinas. Y hemos trabajado en proyectos también de articulación de saberes, y la verdad es que es necesario también no mirar la universidad como facultades que son islas dentro de una universidad, ¿sí? La articulación tiene que partir desde la formación inicial de profesores, y bueno, y tú como científica así nos aclaras la pista, y tenemos que escuchar mucho más a las personas. Falta encontrarnos, ¿no? Yo Claro, creo que ahí el claro. encuentro. Tal vez a partir del proceso constituyente se logra abrir una puerta Claro. que es mucho más amplia de lo que pensamos. Qué bueno Y estos que espacios, sí, estos tenemos espacios nos dan. mucha esperanza. Sí. Hoy quería aprovechar de decirles que hay un juego, el juego La Espiral del Tiempo, que desarrollamos con colegas geólogos, paleontólogos, en donde es para aprender todo sobre los cambios de la Tierra, bióticos y abióticos, que al final se entrelazan en la historia del planeta Tierra, y enfocado a cosas chilenas. Así, la huella está como pregunta con su tarjetita ahí, y distintos científicos destacados. Así que eso es un proyecto que recién se lanzó, y ojalá pueda ser tomado también. Es para primero medio, pero yo creo que he visto que en la universidad también uno podría hacerlo, porque tiene distintas etapas así de dificultad. Así que están empezando a ver cosas concretas para ayudar en educación en este ámbito. Karen, ¿y eso dónde puede estar disponible? Lo pueden ver, de hecho tengo
bueno, ahí lo podría ver, en este momento no tengo el link, pero Espiral del Tiempo en el Facebook. De hecho, ahora uno se puede inscribir. En realidad, ahora tienen la oferta a los colegios para que llegue gratuitamente a los colegios con ciertas características. Pero eso debiese ser general. Así que a buscar en el Facebook. Vamos a Espiral buscar del con Tiempo. los colegas profesores. Sí, sí, eso está, se lanzó la semana pasada nomás, así que está nuevito de paquete. Un Buenísimo, trabajo de buenísimo. todo un año en Buen dato. pandemia que salió ahora. Excelente. Súper dato. Súper primicia. Sí. Bueno, queremos agradecer muchísimo la presencia de Karen, de Felipe, en esta nueva sesión de El que busca ciencia encuentra. Gracias, Karen, por tu fantástica charla. Nos aclaraste muchos puntos. Nos dejaste ahí una mirada hacia el pasado para entender un poco lo que somos y para dónde vamos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Y bueno, también por supuesto gracias a Sandra, con quien estamos cada semana haciendo este ciclo de charlas que lamentablemente la próxima semana llega a su fin, pero llega a su fin con una charla muy interesante que esperamos nos acompañen todos, con la charla de un neurobiólogo, un reconocido neurobiólogo argentino que estudia cronobiología. Este argentino es Diego Golombek, que nos va a hablar de cómo contar la ciencia en tiempos urgentes. Así que los esperamos a todos la próxima semana, 3 de junio, a las 18 horas, por el Facebook de la Universidad Católica del Maule. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día y acompáñennos la próxima semana. Gracias. Gracias, Karen. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Nos vemos la felicitaciones. próxima. Lo disfruté mucho.